duración de 45 minutos aproximadamente y tiene como objetivo dar un, digamos, panorama general de lo que constituye este diplomado de interpretación de norma ISO 14001. Y lo interesante, a diferencia tal vez de otros cursos que ustedes han podido ver, es que este curso es de interpretación e implementación de la norma, es decir, el qué y el cómo. Les voy a explicar a medida de que vamos ir avanzando, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo acá, la coordinadora, mi nombre es Jennifer Guadalupe, soy ingeniera ambiental, soy de la agraria. Ya este año voy por 17 años de experiencia. He tenido experiencia trabajando tanto en sector privado como público y cooperación internacional, ¿no? Tengo especialidades en planificación estratégica, en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y responsabilidad social empresarial y también manejo gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece importante comentárselo? Porque creo que cuando tenemos esta experiencia, denme un ratito, les agradeceré silenciar los micros, solamente aperturemos cuando hay preguntas. Cuando estás haciendo gestión, es interesante tener esta mirada como auditor o como consultor y como cliente, ¿no? Hay una mirada distinta en la estrategia que tú aplicas cuando recién, por ejemplo, estás abordando una empresa, haces consultoría y por lo tanto tú haces la gestión de un proyecto. Y cuando estás como cliente adoptando un sistema de gestión, pues sea de ambiental, de calidad, ¿no? O de seguridad y salud ocupacional, porque va a responder a la estrategia de la empresa en donde te encuentras. Me dejó entender, ¿no? Entonces, depende en qué zapato te encuentres para que apliques la estrategia, ¿no? Tú como consultor, tu foco es el gestor de proyecto, ¿no? Entonces ahí tienes que aplicar tu triple restricción de proyectos. Tienes que estar atento al alcance de tu proyecto, a los recursos, que en este caso van a ser tus días consultor, ¿no? Y tu manejo en relación al cliente, porque ya experiencia en implementación, experiencia en distintas consultorías, te puedes anticipar a las cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, cuando tienes experiencia en ambos lados y a eso le sumas también experiencia en el Estado, en el privado y cooperación internacional, en verdad hacer el foco de gestión es un foco de orden, es un foco de lógica, en verdad. El foco de ciclo de mejora continua te sirve para todos los, ok, te sirve para todos los sectores, en verdad, en general, para todo tipo de estrategia, de gestión, ¿no? Un foco de orden, un criterio de enfoque basado en procesos, una priorización en función a riesgos, y eso es lo que nos presentan los sistemas de gestión, ¿no? En general, por ejemplo, quieres hacer una gestión de seguridad, quieres hacer una gestión de calidad, estás trabajando en construcción, en minería muchos de las metodologías o de las formas para poder administrar, para conseguir un objetivo, muchas veces lo hacemos en base a un estándar. Y es que el estándar me va a dar una pauta ordenada, con un sentido lógico para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, es que con esta experiencia me voy a permitir darles ejemplos, ¿no? Sean pues estos de minería, de construcción, de consultoría. Durante el curso vamos a conversar, vamos a hacer grupos de trabajo, vamos a dar distintos sectores, porque como les digo, la estrategia es distinta, ¿no? Vamos a hacer también juego de roles, ¿no? Durante el curso para poder aprender cuál es la mirada en un sector pesca, ¿no? En minería, en construcción, en donde la dinámica del trabajo puede ser distinta y cuando hablamos de sistema de gestión ambiental, acá la clave va a ser aspectos e impactos, ¿no? Entonces depende del sector en el que tú te encuentres, la dinámica es distinta, tu marco legal es distinto, tus criterios, que es los conceptos básicos, vamos a aprender, ¿no? Desde los términos básicos, vamos a compartir lecturas, ¿no? Para poder entender la estrategia de gestión ambiental aplicando la ISO porque en el mundo de gestión ambiental tenemos muchos estándares, ¿no? Las ISOs es una de las tantas organizaciones. Entonces, ya que estamos hablando de eso, procedemos
a ver una visión general y acá pues voy a estar, insisto, atenta al chat porque la idea es que nosotros podamos conversar. Me van contando por favor en el chat si es la primera vez que tienen conocimiento de la norma ISO, es la primera vez que lo están escuchando o ya vienen trabajando de ello para ver qué tanto básico, digamos, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Me van comentando en el chat, ¿sí? Si es primera vez, o sea, si es primera vez que escucho acerca de la ISO o ya están trabajando en ello. Entonces, primero para contarles, es la ISO 14001. Y esa es la norma, esa es la estructura general. Pero ¿de dónde viene? La familia de la ISO 14001 pertenece a una familia de normas, que son las normas 14000, ¿no? Que están normas relacionadas a gestión ambiental. O sea, Jennifer, ¿hay más que una norma? Sí, pero de todas estas, la 14001 es certificable como sistema, ¿no? Como gestión, como estrategia de la gestión. Hay otras que la vamos a ver, probablemente ya ustedes la hayan visto, más adelante la vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la ISO? La ISO es una organización internacional de estandarización. ¿Alguno de ustedes, y qué? Esta ISO, esto como organización, tiene, digamos, enlaces en cada país. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el enlace de la ISO en Perú? Me van comentando, les dejo como que 5 minutos a ver para que alguien me comente, ¿no? Hola, he escuchado más sobre la ISO 5000, ah, pero no entiendo como tal su enfoque. Perfecto, o sea, si has visto la 5001, tiene un enfoque de gestión energética bajo un enfoque de PDCA, ¿no? De mejora continua. Entonces, ahorita vamos a ir a la ISO 14 y voy a tomar de ejemplo lo que tú conoces de gestión energética, pero si manejas, si te es familiar de esa norma, entiendes la lógica, vas a entender esta norma. Incluso si ustedes en sus trabajos han visto la ISO 9001 o con la 45 la van a entender. Es como que es como si tuvieses en tu cabeza cuatro cajitas, ¿ya? Y no sé si varían entre países. Yo soy de México. Mira, es que en verdad no. Por ello, el nombre es la normalización o estandarización. Te vas a dar cuenta que de país a país varían, por ejemplo, no sé si a veces cuando te descargas alguna ISO, te das cuenta, al menos en Perú, tiene el nombre de NTP. El enlace de Perú, chicos, no los he leído, por favor. ¿Cuál es el enlace de la ISO en Perú? Antes era Indecopi. Y hoy por hoy, 2024, se llama, ¿alguno de ustedes en el chat? Los leo, a la una, a las dos, tres. La institución que es el enlace hoy por hoy en Perú para la ISO es INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? INACAL. Entonces, en México también debe haber una entidad que es la encargada, Minerva, de recibir esos estándares y adaptarlo. A veces se adaptan a terminologías, por ejemplo. La INACAL hace una revisión de la ISO 14001 y la saca como NTP, que es Norma Técnica Peruana, ISO 14001. Pero tú la ves y en verdad es la misma. Algunas veces, ¿sabes qué, Minerva? Cambian algunos, eh, reconoces de que en la primera estructura hay términos y definiciones. Algunas veces cambian los términos y definiciones, pero la esencia de la norma es la misma. Entonces, decíamos, oye, ¿qué son las ISOs? No me suena marciano, no es marciano. Piensa que la idea de tener una norma estándar, que todos, sea en México, en Chile, en Paraguay, hagamos las cosas de una manera similar, ¿no? Y que, digamos, vamos a subir a un segundo piso, pero todos vamos a subir 4 escalones, ¿sí? Y los escalones tienen distintas formas, entonces nos vamos a preparar. ¿Cuál va a ser el primer escalón? El primer escalón va a ser la planificación, ¿no? Y de hecho, eso tiene mucha lógica cuando lo ves desde el punto de vista de gestión de proyectos, porque la mayoría de los proyectos fallan, casi el 70%, cuando no te has tomado el tiempo suficiente para la planificación, es decir, tus líneas bases, tus recursos. Entonces, ves que le encuentras lógica, ¿no? Entonces, la 14 te dice, oye, antes que empieces, fíjate cómo está tu alrededor, cómo está tu contexto, y eso es lo que vamos a aprender, ¿no? Primero, vamos a interpretar lo que dice la norma, ¿no? Y luego vamos a ver cómo lo implementamos. Me disculpan un ratito, voy por agua, porque si no me voy a atorar. Dame un ratito.
Entonces, les decía, eh, hay una lógica de escalones, de pasos, ¿no? Entonces, primero tienes que sentar tu línea base. Y tu línea base primero es, la norma te habla de entender tu contexto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, eh, Minerva, ya que me estás hablando por el chat, de que en qué sector trabajas o tal vez qué especialidad tienes para poder dar un ejemplo en relación a, a esta norma. O si alguno de ustedes trabaja en algún sector, por ejemplo, yo soy de minera, sector pesquero, ¿no? Siderúrgico, me comentan para poder hablar acerca de con un ejemplo de ese sector, ¿no? Entonces, la idea es que primero, oye, yo entiendo mi sector, ¿no? A dónde, cuál es su entorno, ¿no? ¿Cuál es su entorno y no solamente físico de los vecinos, partes interesadas, ¿no? Accionistas, inversionistas, las entidades fiscalizadoras, ¿no? Voy a estar, manejo aspecto ambiental, el sistema de gestión ambiental, el marco normativo de todos los países a veces suele ser un poco pesado en temas de permiso, ¿no? Perfecto. Si quieres certificarte como auditor, pues en efecto el primer paso es la interpretación de normas, luego que te formes como auditor interno y posteriormente que puedas convalidar con una certificación como auditor líder en el estándar que tú apuntes, ¿no? Porque hay IRCA, ERCA, PCB, depende de dónde apuntes. Validez en Europa, Estados Unidos, ¿no? El más comercial suele ser IRCA, pero eso lo vamos a hablar casi en las últimas etapas, ¿no? Pero es importante también ver cuál es el camino si queremos especializarnos como auditor. Y de hecho, ya constituye otro nivel de curso, pero quien define la pauta es la ISO 19011, ¿no? En principio, hay que conocer el requisito, por ello es el curso de interpretación y acá nuestro plus es que también no solamente vamos a interpretar la norma, entenderla, sino vamos a comprender algunas herramientas para ver cómo implementarla, ¿no? Entonces, la lógica es primero, tú estableces tu línea base, sobre tu línea base que ya entendiste en qué situación te encuentras, empiezas a elaborar las herramientas de gestión, ¿no? Acá estamos hablando de temas ambientales, ¿no? Entonces, puesto en planificación, hemos entendido las amenazas y oportunidades, que básicamente es tu concepto, y en el hacer vamos a ver temas de presupuesto, estrategias de capacitaciones, ¿no? Les voy a mencionar de manera muy general. Obviamente, cuando tú estableces una estrategia, de cuando en cuando hay que irla chequeando cómo va, ¿no? Hay que verificarla. ¿Y para qué la verifico? Porque si no estoy siguiendo las cosas tal como lo he planeado, tengo que hacer una modificación. Y la propia norma te dice, te establece programas de seguimiento y medición, cómo hacer indicadores. Entonces, si te das cuenta, tiene bastante lógica. Hasta ahí, a algunos nos parece como que nunca lo hemos escuchado. Probablemente sí, porque hasta en la vida misma, ¿sí o no? ¿No? Cuando vas a tener que ir a estudiar, ¿no? Te inscribes, entonces primero planificas, haces tu terna, en qué instituto te vas a inscribir, estudias el sílabus, por ejemplo, acá Minerva quiere certificarse como auditor, entonces ella primero entiende su proceso. ¿Qué necesito primero? Interpretación. Entonces estoy planeando, estoy en mi línea base, estoy haciendo mi línea base. Me inscribo a un curso, estoy en el hacer, ¿no? Voy a verificar, me van a dar un sílabus y la profesora más adelante me va a hablar de las tareas, de las notas. Esas van a ser mis indicadores de mi proceso. ¿No? Si voy bien o si tengo algunas brechas, por ejemplo, en un curso que no estoy entendiendo bien, y ahí tomaré acción en el actuar. Si hay alguna nota, tal vez, ¿no? Por ejemplo, saldría baja, ¿no? Ojalada, ¿qué quiere decir para mí como estudiante, como indicador? ¿Qué necesito reforzar? Por lo tanto, necesito regresar otra vez a la teoría o ir con preguntas al profesor, porque en efecto tengo una brecha de conocimiento. Y ahí, ahí hiciste tu sistema de gestión de enseñanza. Entonces, ese marco, esas cuatro cajas de planear, hacer, verificar, actuar, llévalo a la estrategia ambiental. Pero acá vamos a hablar de riesgos ambientales y vamos a entenderlo. Esa es la esencia, en verdad, de la estructura de la norma en recontrafacilito. Evidentemente, la norma te detalla en cuanto a la línea base o planificar o herramientas de control cuáles son los mínimos
necesarios identificados en la norma, ¿no? Eh, y ese lenguaje Minerva, ya que me estás hablando, y es lo mismo en México, en Chile, es lo mismo, ¿no? De hecho, si has visto la ISO 5001, tiene la misma estructura. O sea, te va a hacer un llamado a cómo vas a planificar, cómo va a ser tu línea base, qué vas a hacer, si hay presupuestos, hay líneas bases energéticas, van a haber estrategia, qué vas a hacer, qué vas a verificar, cómo van a ser tus indicadores de gestión estratégico de los programas que se ha establecido en el hacer, para luego actuar, ¿no? ¿Qué estrategias de revisión de la dirección vas a tener? Y lo que les estoy comentando aplica para todo, para casi todas las normas. De hecho, esto se denomina estructura de alto nivel, ¿no? Los numeritos que ven acá, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora, estos del capítulo 4 al 10, los que están previo a ellos son términos y definiciones que también suelen ser estándares. Las vas a encontrar en la ISO 9001, en la 5001, ¿no? Todas las normas, ya creo que la mayoría ya tiene de edición del 2015 para adelante, tienen esta estructura y se denomina alto nivel. ¿Por qué se ha hecho así? Para que sea más fácil, pues, estandarizarlo. Es decir, yo en mi organización tengo 9001 y dado que ustedes van a llevar el curso, porque se quieren formar, pues, como auditores, como ingenieros de medio ambiente, gestores ambientales, ¿no? Les van a encargar, oye, ya que tú has llevado tu curso en Elevate, hazte tu sistema de gestión ambiental, pues, ¿no? Tú, uy, tenemos esto 9001 y tú, bacán, me han dicho que tiene el mismo esqueleto, las mismas cajitas. Eso significa que para 9001, en el de operación, mira, ahí hay uno de recursos, también abrió unos recursos. Sí, ya hay un presupuesto si ya tienes un sistema implementado. Entonces lo que tienes que hacer es pedir ese presupuesto, lo amplías y colocas el aspecto ambiental. Oye, mira, por ahí veo que hay información documentada y 14 también te lo pide. Sí, vas al sistema de gestión de calidad, lo amplías y ya debe tener plataforma, debe tener una manera de hacer un backup de los documentos. Entonces te cuelgas, ¿sí? Me dejo entender, te cuelgas de esa estrategia y lo aperturas para que también el aspecto ambiental se incluya. Eso es lo que permite tener estructuras así, ¿no? Estructuras con estas bases comunes, ¿no? De las normas. Y es el ciclo de la mejora continua. ¿Por qué mejora continua? Porque estás viendo que lo estoy midiendo y un sistema no es perfecto en cuanto a solo tiene una sola revisión y nunca se cambia. ¿Qué plan es perfecto, señores? ¿No? En nuestras carreras profesionales, en nuestro día a día, en la vida propia, ¿no? ¿Qué plan es perfecto? No existe plan perfecto. Pero ¿saben lo que sí existe? Buenos gestores que tomamos decisiones, tenemos que cambiar o tenemos que replantear, tenemos que girar a la derecha, ¿no? Y esa capacidad de reacción es lo que hace diferente a una estrategia de gestión, ¿no? Y esa capacidad de reacción de ver indicadores y cuando los indicadores no están funcionando, lo replanteo, es lo que incluso se miden en auditorías. Y es lo que cuando nosotros vemos como gestores que un sistema está reaccionando, es porque ha hecho nuevas revisiones, nuevos replanteos, respondiendo a un indicador, respondiendo a accidentabilidad, tal vez ambiental, ¿no? Respondiendo a tal vez hay fiscalizaciones y la empresa ha estado con fiscalizaciones por temas de residuos sólidos y es un corporativo y preventivamente ha reforzado su sistema, por ejemplo, de gestión de residuos sólidos en otras unidades. Ese sistema reaccionó porque dijo, pues yo tengo 7, le están fiscalizando una, dos, tres, a las siguientes les pueden ir. Significa que ahí tengo una gestión débil, la tengo que reforzar, por ello me está cayendo fiscalizaciones o por ello estoy teniendo estas brechas legales, ¿no? Entonces, realmente ese es el espíritu del sistema, ¿no? Porque a veces cuando uno recién inicia con sistemas de gestión y pasa las primeras auditorías, celebra, ¿no? Tengo cero no conformidades o mi sistema está muy bien porque no tengo ninguna conformidad en el año, ¿no? Y uno como auditor está como que, tu sistema no está, que yo te visite después de un año y observe las mismas no conformidades que te dejé, yo, solamente estar trabajando para la auditoría, tu sistema no está reaccionando. O que ve incluso que haya procedimientos, documentos que no están entrando a nuevas revisiones, es rarísimo que no entren a nuevas revisiones. Porque cuando uno recién implementa,
y luego ya los primeros meses van teniendo los procedimientos, tú vas ajustando, te vas dando cuenta que el usuario, no, mire, lo prefiero de esta manera y es normal, es natural. Ahora, que tenga 15 revisiones en 3 meses, sí, pues eso ya es exagerado, ¿no? Pero suele ser normal, porque ¿sabes qué significa? Que el usuario está cogiendo el documento, que lo está revisando y dice, oye, mejor lo hago de esta forma. Y esa es la idea, ¿no? Del sistema de gestión. Hasta ahí, ¿qué tal? Me comentan, oye, me estás hablando en chino, no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, yo les decía, la ISO, mírenlo como una gran casa. Es la casa de la estandarización. Vamos a tratar que en China, en Europa, cuando hagamos, por ejemplo, aceros, o vendamos un perno Minerva, esa es la idea que me estás preguntando. Lo hace China y, por ejemplo, dice que el perno es PA35 y lo va a vender Europa. Europa va a saber qué medida es, con qué centímetros, o por ejemplo, Estados Unidos trabaja con pulgadas, ¿no? Y nuestro sistema métrico es diferente con centímetros. Pero si usamos un solo estándar, nosotros vamos a saber cuál es la misma magnitud. Y de hecho, eso en construcción, dentro de los estándares, no me sirve mucho, porque te imaginas, oye, voy a traer esto para, no sé, para el tamaño de las puertas, sistemas eléctricos, ¿no? Y de hecho, para eso también sirven los reglamentos, ¿no? Para poder estandarizar y tener una expectativa, saber cómo van a ser las partes, ¿no? Para eso se creó la ISO. Y por eso tiene varias familias que son grupos, que son clanes, ¿no? Tú tienes la de calidad, la de seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, ciberseguridad, y cada una de ellas va con la necesidad de estandarizar, porque el mundo es globalizado, ¿no? China trabaja con Perú, ¿no? Y hablamos distintos idiomas, pero tenemos que ambos trabajamos con acero o con estaño. Entonces, la expectativa del producto a nivel, me dejo entender, a nivel productivo, tal vez de porcentaje de químicos, los tenemos que estandarizar. Por ello trabajamos con ISOs. Entonces, dentro de la familia de la 14001 es la norma que te habla acerca de sistemas de gestión, que es lo que estamos viendo, una estrategia para hacer gestión ambiental en función a un estándar que es la ISO 14001. Pero es la única, no es la única. Y de hecho, algunas veces hacemos referencia a otras normas. Entonces, por ejemplo, tenemos la 14004 para ecoetiquetado, ¿no? Eh, Tenemos la de análisis de ciclo de vida de producto y esta es muy interesante, ¿saben por qué? Porque cuando se hizo la nueva versión de la 14001 en la 2015, hubo una modificación, ¿no? Y la modificación es cuando hablamos de identificación de aspectos, impactos, vamos a considerar el ciclo de vida del producto. Es decir, yo tengo mi negocio que es acero, pero a mí en verdad, o sea, yo soy responsable de lo que entra a mi planta y sale como tal, ¿no? No de la materia prima. Y tú, no, no, no. Tú tienes que ser responsable desde preguntarte el origen de esa materia prima, ¿no? O estoy en minería, por ejemplo, y para el sostenimiento, en minería se consume mucha madera, ¿no? Por ejemplo, en operaciones subterráneas, ¿no? Y tú dices, no, pero yo no soy responsable, o sea, yo compro la madera, pero ¿de dónde lo compras? ¿De qué tipo de bosques? Oye, pero eso no es mi negocio. Análisis de ciclo de vida del producto. Desde el origen, y no solamente a cómo sale, sino serte responsable de su disposición final. Y ahí tú puedes enlazar, ya como la norma ya no te da más detalle, pero si quisieras más detalle, si tu empresa quiere irse, por ejemplo, a economía circular, ¿no? Entonces, cuando tú hagas, porque la norma, insisto, la norma te dice qué tienes que hacer, pero no te dice cómo, no te da metodologías, no te señala herramientas de gestión, ¿no? Pero tú podrías andar y podrías hacer un análisis de ciclo de vida de producto con la 14040. Y ahí hace clic la 14001 con la 14040, ¿no? Por ejemplo, acá la compañera Minerva, te voy a usar mucho ejemplo, ¿no? Decía que conoce del sistema de gestión de energía, de la 5001, ¿no? Entonces, si su empresa ya tiene, por ejemplo, implementado, certificado la 5001, es muy probablemente que ya hayan tenido una línea base de coeficiencia, de balance energético, ¿no? Y eso lo puedes considerar como elemento de entrada cuando hagas identificación de aspectos e impactos en la 14001. Entonces ahí se van a enlazar. Incluso cuando hagan programas y controles operativos vas a referenciar en los cómo a la 5001, ¿no?
Hay empresas que hacen huella de carbono o huella hídrica. Han escuchado de estos términos? Entonces, las metodologías para el cálculo en huella de carbono son como, chicos, son como 5 o 6 normas ISO, sin contar los protocolos u otras guías complementarias, ¿no? Por los factores de emisión y que ahí sí es otro mundito, ¿no? Y también existe una serie de normas que están dentro de la familia de la 14001 que hacen referencia a los gases de efecto invernadero para delimitar alcances, ¿no? Validación, formas de auditoría, de verificación de los cálculos, ¿no? Em, ¿Cómo sería el caso de una consultora que realice estudios? Séme un poco más específica. O sea, si tú quieres implementar sistema de gestión ambiental en una consultora, Luz, me comentas, ¿ya? Ok, listo. Por ejemplo, yo tengo una consultora, ¿no? Entonces, pero para consultora no sirve, ¿no? Porque estarás viendo sistemas de gestión ambiental para industrias, para minerías, no. Los aspectos e impactos ambientales, la norma ISO sirve para implementar en el Estado, en edificios, en empresas operadoras de residuos sólidos, en minera y empresas de servicio. Hay empresas, por ejemplo, prestadoras de servicios de limpieza. Hay empresas prestadoras, por ejemplo, de servicio de consultoría, como es mi caso, ¿no? Entonces, ¿pero qué tipo de aspectos tienes? ¿Cuáles son nuestros principales? Nosotros que trabajamos en remoto. Y ahí, a ver, Luz, si puedes, por favor, comentarnos a todos para ir haciendo esto más dinámico, qué aspectos vamos a tener, ¿no? Evidentemente, voy a tener una demanda importante de recursos digitales, tecnológicos, ¿no? Y eso se traduce a una demanda de gasto energético, ¿no? Compraré laptops, ¿no? Han visto de que a través de Google tú puedes, en ciertas horas, tú puedes hacer tu pantalla en negro para que optimices la gestión, ¿no? De tu energía. Entonces, esa, por ejemplo, podría ser una parte de mi control, ¿no? Pero tú dices, pero eso es muy poco. Sí, es menor a comparación de otro tipo de empresas. Sin embargo, no dejo de tener una contribución, un gasto, una demanda, ¿no? Y la norma te permite mapear riesgos y oportunidades. Y como tú eres, por ejemplo, estamos dentro de la línea, por ejemplo, de una consultora que hace estudios de impacto ambiental, pero tú dices, pero como impacto no tengo mucho, tendremos que ver cuál es tu interacción cuando sales a campo, ¿no? Por ejemplo, tal vez debes usar camionetas en campo, ¿no? Haces combustible o puedes tener algún tipo de interacción, no sé, con los biólogos, con los topógrafos cuando vas a campo, ¿no? Y una potencial alteración de flora y fauna cuando haces los muestreos, ¿no? Entonces, ahí podría haber algún tipo de impacto de los servicios que tú realizas. Y ese es desde el punto de vista de riesgos, pero desde el punto de vista de oportunidades, por ejemplo, dado que estamos, por ejemplo, haciendo estudios ambientales, podríamos hacer como una especie de voluntariado o alinearnos, por ejemplo, a una ODS, me dejo entender, sin caer en el greenwashing o el lavado verde, ¿no? Digamos, de promover que hago algo y en verdad por lo bajo incumplo las normativas, ¿no? Esa no es la idea, pero es una muy buena estrategia también ver de nuestra línea cómo podemos aportar, ¿no? Entonces, hasta ahí entendamos qué es la ISO, ¿no? La estructura que tiene, una estructura muy lógica en base a estas cajitas de PDCA, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Y acá quería hablar no solamente de los beneficios de una empresa para implementar, en principio por ustedes, ¿no? Estos son pantallazos y un screenshots al azar de los puestos que existen en LinkedIn, ¿no? Tanto en Perú como en otros países. La demanda de posiciones asociadas a sostenibilidad, a ingeniero ambiental, a gerencia, no solamente de seguridad y salud, porque si ustedes están viendo, cada vez es más gerencia SOMA o gerencia HSEC, ¿no? Entonces, cada vez o ya hay posiciones, por ejemplo, consultores de cambio climático, de sostenibilidad, ¿no? No sé si alguno de ustedes, así por curioso, ha estado viendo tal vez puestos en Europa, hay posiciones de carbono cero, ¿no? Entonces esa es la tendencia del mercado, ¿no? Y eso es lo que hace tal vez que algunos
Tal vez los que estamos acá, algunos son ingenieros, abogados, administradores, no necesariamente ingenieros ambientales, y hace por ahí que ustedes le estén entrando pues este bichito de que, oye, voy a estudiar gestión ambiental, porque hay una demanda en el mercado, ¿no? Y de hecho, esa es la tendencia del mercado hacia la cara de riesgos, no solamente legales, sino es algo que ya está cambiando, o sea, ya el cambio climático ya llegó, o sea, algo que nosotros creíamos que iba a tomar un par de años, las temperaturas ya cambiaron, ¿no? A pesar de algunos negacionistas del cambio climático, pero no voy a andar en ese tema a los negacionistas del cambio climático, que incluso hablan de enfriamiento y no de cambio climático. Pero, ¿quiénes lo van a sentir? Por ejemplo, ustedes tienen compañeros que han estado en constructoras, lo mal que lo han pasado en el norte, la dificultad que han tenido en transporte, en maquinaria, en epidemias, ¿no? He tenido casos de algunos tipos de construcción que por calidad jalaban por la gran cantidad de grillos que aparecían en los patios, ¿no? Entonces, nadie lo contempló, nadie sabía que podría haber pasado eso, entonces los controles operativos no estuvieron, ¿no? Y tener ya este chip de gestión ambiental como parte de la estrategia de negocio es lo que sería una competencia adicional a ustedes como profesionales para sumar al equipo de la empresa, ¿no? Ese es un beneficio importante, en principio para ustedes como profesionales, ¿no? Y en segundo, eso es algo que quería conversar con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son? Y acá les voy a invitar a colaborar entre todos con una pizarra, ¿no? Entonces, tengo los beneficios como persona, como profesional, ¿no? Porque hoy hay una demanda importante en el mercado, en efecto sí, ¿no? Pero ¿cuál es la demanda para una empresa? ¿Pueden colaborar, por favor? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios para una organización de tener un sistema de gestión ambiental? Por ejemplo, yo voy primero, ¿ya? Eh, estoy pensando, oye, yo tengo inversionistas, accionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, satisfacer la preocupación ambiental de mis partes interesadas. Si yo tengo un sistema de gestión ambiental, eh, por ahí que voy a tener contentos a mis accionistas, ¿sí o no? Sí, ese es un beneficio. Ahí va un beneficio. ¿Sí? A ver, ¿algún otro? Ya tengo mis partes interesadas. Oye, ¿quiénes son tus partes interesadas? Ah? Pues tengo a mis inversionistas, a mis accionistas. ¿Cómo estará mis fiscalizadores? Si yo tengo un sistema de gestión ambiental, ¿tendré más ordenado mis requisitos legales? Entonces, ¿qué me va a permitir tener, qué beneficios voy a tener como organización? Pueden, a la izquierda hay una T de texto y pueden, o estos posits también notas adhesivas y pueden colocarlo, ¿no? Acá veo todavía arte libre. Colóquenlo con texto, por favor. Sí, o sea, van a la izquierda, hay una T o hay un POSIT, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estoy viendo satisfacer la preocupación de mis partes interesadas, ¿no? Otro beneficio que yo puedo tener como organización es, oye, requisitos legales, ¿no? Lo voy a colocar como lluvia de ideas, ¿ya? Entonces voy a tener más ordenado mis mis compromisos ambientales legales, ¿no? Sí, claro, porque lo vas a tener ya sistematizado, ¿no? Oye, también me imagino que tendré mayor compromiso con otras áreas de mi organización, sí, con otras áreas de la organización también, porque van a ver, pues, ¿a través de qué? A través de capacitaciones, ¿no? De capacitaciones o indicadores, ¿no? Y nunca les ha pasado que cuando entra el jefe todos se paran, ¿no? Entonces, si el jefe hace algo, todos lo imitan. Entonces, ese es algo importante que en la norma se denomina el compromiso de la alta dirección. Ese es algo poderoso en un sistema de gestión y que de hecho, si la alta dirección está comprometida, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios, lo que les estoy diciendo solamente son unos cuantos.
¿no? Por ahí si alguno de ustedes, a ver, puede ir colocando qué te permitiría tener un sistema implementado, qué beneficioso puede ser para la organización, pues en verdad hay muchas, ¿no? Las directas, que son un sistema de gestión, te dan un resultado, un indicador, ¿no? Entonces tú vas a poder mejorar tu desempeño ambiental en términos cuantitativos, ¿no? Es decir, vas a poder, por ejemplo, si has identificado 100 requisitos legales y solamente cumplías 80, el próximo año vas a plantear llegar a 90. Vas a poder cuantificar, ¿no? Vas a poder cuantificar cuántos aspectos ambientales, vas a poder cuantificar, hay empresas que ni siquiera tenían mapeado cuántos accidentes ambientales tenían, ¿no? Y primero los vas a cuantificar, luego para vigilar la causa y evitar la recurrencia. Entonces, los beneficios en verdad de tener un sistema de gestión ambiental son N, ¿no? También a nosotros como gestores de riesgo, sobre todo en esos aspectos que son ambiental, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Calidad a veces no cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta comunicar a niveles más altos la importancia de tener un sistema de gestión ambiental, porque es como que, no pasa nada. Y justo acá un compañero dice sistema de gestión también impacta en términos económicos cuando se cuantifican los aspectos impactos ambientales. Gracias, sí, justo yo iba con ese ejemplo, ¿no? Porque a veces nos cuesta un poco dirigir el mensaje a alta dirección, ¿no? Pero ¿saben qué? Tener un sistema de gestión, hacer una estrategia de riesgos, también yo puedo hablar de estrategia de costos evitados, ¿no? A fiscalización, te puedo decir, yo necesito tener, por ejemplo, esos controles en el patio de gestión de riesgos, hay que hacer este muro, porque me voy a alta dirección, no, mucha plata, ¿para qué? Ya, mucha plata. Ok, esa es la multa. No sé, voy a exagerar, ¿ya? 1000 UITs. ¿Qué? Te estoy avisando. Uy, ya, hay que hacerlo. Y al vecino, al costado, ya el Sunafil o EFA le ha caído, ya le ha fiscalizado, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras, cuantificando, por ejemplo, potenciales fiscalizaciones, que esa es una de las estrategias, cuantificar los incumplimientos en aspectos económicos, ¿no? A ver, Wilfredo, Girbao, ¿qué otra estrategia tenemos, no? Hoy por hoy, el aspecto de residuos sólidos ya no lo vemos como basura. Ya hay mucho más gente, muchos más profesionales que están viendo los residuos sólidos como materia prima o incluso como dinero. Entonces, a veces las llantas, dónalas, ¿no? Pero ahora, oye, hay que hacer la valorización de residuos y hay que hacer una venta. O incluso también entender que la cantidad de residuos que generamos, valorización de residuos, claro, que la cantidad de residuos que genera también está asociado a que productivamente tengo una brecha, ¿sí o no? Porque si yo tendría mi producción así bien afinadita, digamos, tas con tas, no tendría una cantidad de residuos sólidos. Significa que hay producto defectuoso, ¿verdad? O sea, una cantidad de residuos. Piensen en el ejemplo en donde deseen. Por ejemplo, puede ser hasta de restaurante, ¿no? Cuando dejan demasiado en los platos y hay mayor residuo. Entonces podemos hacer un sistema de venta de comida al peso. O hay algunos restaurantes que tú pagas lo que dejas en el plato. Entonces tienes que servirte la cantidad justa, ¿no? O si se te quema algo a nivel de producción en la cocina, tal vez hay uno nuevo y es por eso que me está generando mayor residuo. O sea, el residuo, la cantidad, también yo podría valorizarlo como un impacto de que en el proceso hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y ahí se me está yendo mi materia prima y tengo dinero. Entonces, como ambientales, podemos usar distintas estrategias con los indicadores del sistema de gestión. Es por eso que es importante hacer una buena planificación para indicadores que te agregan valor. A veces se llegó de empresas con 40 indicadores y yo decía, Jesús, y ninguno es muy impactante, ¿no? ¿Qué es lo que te va a mover la aguja? Me dejo entender. Si es una empresa que sus mayores residuos son las llantas, pues cuantifícalas, porque es la que te mueve la aguja, ¿no? De todos los residuos, o sea, tal vez no es materia orgánica, pero es madera, porque estás en residuo industrial. O por el contrario, estás en un negocio, por ejemplo, estás en Sodexo, en Alamar. Entonces tu negocio, probablemente tu tipo de residuos va a ser el trabajo que tengas
sobre los residuos orgánicos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? De todos tus resultados, digamos, estás segmentando por el que tienes mayor impacto. Eso te permite hacer un sistema de gestión, ser estratega, ¿no? Y regresamos a la presentación y les quería acá hablar, ¿no? De la estructura del diplomado, ¿sí? Este diplomado, como les comentaba, es un diplomado que es interpretación e implementación. Es decir, vamos a repasar desde el fundamento de las normas y vamos a hacer PDCA, planificación, implementación, evaluación de desempeño, ¿no? En estos componentes vamos a ver los capítulos especiales de la norma 14. Vamos a indicar de qué se trata. Y además de ello, también lo que yo les voy a indicar son ejemplos, herramientas de gestión. Por ejemplo, en la norma no te dice que hay que hacer FODA, pero es la manera más sencilla de ver contexto de la organización. Ustedes son libres de usar otra herramienta de gestión. Yo les voy a enseñar a usar FODA o PESTEL, ¿no? O una matriz de partes interesadas, sencilla, porque es más, algunos hacen procedimiento, yo no hagas procedimiento, ponle en el manual nomás. Cuando uno recién implementa, tiene que ir básico, suave. Cuando tu sistema va teniendo más resultados, vuélvelo más complejo. Pero cuando recién inicias, tienes que iniciar con uno básico porque a veces uno se emociona cuando estudia sistemas de gestión ambiental, pero acuérdate que tú vas a implementar para los demás, o sea, para los procesos de logística, comercial, y si lo haces muy complejo, 50 hojas se van a mandar a rodar, ¿no? Entonces, incluso estas técnicas que les estoy diciendo de cómo documentar, lo vamos a aprender también en implementación operación. Vamos a hablar de información documentada y luego yo te voy a hablar desde mi experiencia qué herramientas se debe de tener, ¿no? Entre procedimientos instructivos, ¿no? Hacer flujogramas, ¿no? Bajo mi experiencia siempre es bueno, antes de irte a documentar, primero hacer un flujograma, ¿no? Porque a veces vamos a documentar, escribir, yo lo veo y te digo, oye, ¿y qué pasa si no se aprobó? Y si se aprobó, esos cuadros de decisiones lo ves mejor en un flujograma cuando mapeas un proceso. O a veces no has hecho bien un mapeo de proceso y estás documentando cosas que no van a tener mucho valor. Y es como que, oh, anda tu cadena de valor. ¿Qué es cadena de valor? ¿Qué es proceso estratégico de soporte? Eso lo vamos a ver en planificación y liderazgo. Vamos a hablar de procesos, ¿no? Eh, y la idea, como yo les decía, es diferente a hablar de una empresa de servicios, una empresa industrial, ¿no? Entonces vamos a formar grupos, vamos a ir formando grupos para que al final vamos a hacer una exposición del grupo. ¿Qué tipo de trabajo? Es que en cada una vamos a hacer prácticas, ¿no? Vamos a hacer juntos cómo hacer un FODA y luego ustedes con su grupo, ¿no? Lo afinan, ¿no? Y lo presentamos y lo discutimos en el último taller y la idea es ver pues cómo es una mirada, vamos a concertar, ¿no? Porque por ahí no, mira, yo quiero ser pesquera, una municipalidad, una minera, una constructora. Bacán. Tendremos 4 empresas y vamos a organizarnos para dar más información de estas 4 empresas y hacer un FODA para un hospital, ¿no? Hacer un FODA para una constructora, hacer un FODA para una empresa de servicios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que las herramientas de gestión pueden calzar, en verdad, a cualquier naturaleza de negocio. Pero a veces la complejidad es distinta y por ahí tú dices, oye, me conviene tal vez en investigación, por ejemplo, en ambiental y seguridad las metodologías de investigación son distintas. En seguridad tú tienes preguntas task, ¿no? Y un método a veces que no te va a calzar para temas ambientales, ¿no? Y algunas veces el diagrama de Ishikawa en temas de investigación de accidentes ambientales no va a ser suficiente. O te piden dos, ¿no? Un Ishikawa y por qué. Y puedes conectar, ¿no? Eso lo vamos a leer cuando hablamos de investigaciones, ¿no? Esa es la estructura del curso, señores. Eh, Les quiero mostrar el sílabus de estos 5. Van a ser los martes y jueves. Ahí corrígeme si estás por acá, Angélica, ¿no? La idea es ir viendo una estructura de acuerdo al PDCA, que les digo que son estas 4 cajitas, ¿no? Y hacer un taller práctico, puesto que la idea del curso es hacer una interpretación e implementación, es decir, ir entendiendo las herramientas de gestión que yo necesito para lo que me dice la norma que tengo que hacer y cómo aterrizar, cómo hacerla, ¿no?
de una forma muy práctica. Hay lecturas que les vamos a pasar, ¿no? Porque sí, el tiempo puede quedar un poco corto. Y si ustedes traen ejemplo a clase, mucho mejor. Eso es todo por mi parte. No sé si habría algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta. Yo quedo atento al chat o alguna manito levantada. Sí, entonces, estás por Sí, acá, está la muy bien. coordinación. Sí, ¿se me Ujú. escucha? Muy Sí, sí, te bien, escucho. ingeniera. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por impartirnos estos conocimientos que se va a venir dentro de ese diploma de especialización profesional. Bueno, estamos iniciando el día 14, estimados participantes. Recuerden que es de acceso libre con la certificación a un costo opcional y valor social. Bueno, por el chat yo estoy pasando lo que es la asistencia del día de hoy para que puedan llenarlo. Igual la grabación lo estaré pasando el día de mañana mediante el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Eso sería todo por mi parte también. Iniciamos el día 14 a las 8:30 de la noche, así que por favor reservemos este espacio para su crecimiento profesional para que ustedes puedan trascender en este mundo laboral tan competitivo. Sí, sin más, si tuviesen alguna duda, consulta, la ingeniera está acá. Si no, damos por concluido este seminario web antesala al diploma de especialización profesional. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches con todos.